eh, pues obviamente el objeto es que quede sin efecto, ¿verdad? Esa obligación tributaria, obviamente, y esta se va a extinguir de conformidad con lo que establece el Código Tributario, y son 5 elementos o 5 acciones o elementos, ¿verdad? Que tenemos por medio de las cuales se va a extinguir la obligación tributaria, y que decíamos que el principal era el pago, ¿verdad? El pago es la forma normal de extinguir la obligación tributaria, ¿verdad? Y está regulada en el artículo 36 del Código Tributario. Entonces, nosotros sabemos que ese elemento del pago también tiene que tener otras características, ¿verdad? Entonces, es la forma ahí sí que ideal de cumplir esa obligación tributaria y que da el cumplimiento, ¿verdad? Aquí se cumple la obligación, ¿verdad? Es la forma normal, ¿verdad? De todo. El hecho de no cumplir, porque imagínense si no fuera el pago, la forma por excelencia de extinguir la obligación, entonces no habrían recursos, ¿verdad? Porque si todos la obligación se extinguiera o sería normal que se extinguiera por medio de exenciones y todo eso, entonces no habrían recursos, ¿verdad? Que el Estado no podría tener a su disposición este dinero que necesita para cubrir las necesidades públicas. Entonces el pago es la forma por excelencia, ¿verdad? De extinguir la obligación. Y obviamente en Guatemala sabemos que esta forma de pago siempre va a ser en efectivo. Si bien se puede establecer que es en especies en Guatemala, la única manera de cubrir en especies es cuando estamos hablando del impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. Ojo con esto. Único ejemplo que tenemos en Guatemala de poder extinguir o hacer el pago de impuesto por medio de especies fiscales, ¿verdad? Entonces, esos métodos, el pago de los tributos, siempre va a extinguir la obligación, y obviamente, como les decía, hay veces que hay responsabilidades que nacen por la comisión de un delito, ¿verdad? Que a veces hay responsabilidad penal. Sin embargo, cuando se va a realizar un pago de impuestos, si hay un hecho ilícito, esto no lo libera de la responsabilidad penal. Ojo con esto también. Entonces, muchas veces pensamos nosotros que a la hora de que una persona cometa un delito con el hecho de pagar el impuesto, queda exento de toda responsabilidad, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Entonces, el pago de esos tributos, pues obviamente se tiene que garantizar el pago de los adeudos tributarios, multas o recargos, ¿verdad? Y hay algunas garantías que se pueden establecer para el cumplimiento de dicho pago. El primero, que tiene que ser un depósito en efectivo, ¿verdad? También puede ser fianza o seguro de caución. Y en este caso, por ejemplo, cuando es fianza, más que todo se da en el ámbito aduanero, ¿verdad? Cuando una persona importa productos y le quieren ajustar y obviamente no está de acuerdo, ¿verdad? Para poder, no está de acuerdo con los ajustes que le está realizando la administración tributaria en la aduana, entonces lo que hace es consigue una fianza, ¿verdad? Con el cual está garantizando el pago de los impuestos. Pero esto no quiere decir que va a cumplir o va a extinguir en ese momento le está dando cumplimiento a la obligación, ¿verdad? Pero él se queda como ventilando esto mediante un procedimiento que obviamente él se va a oponer y va a presentar medios de prueba, que al finalizar un proceso que puede ser corto o largo, entonces, si es a favor del contribuyente, él recupera su fianza, ¿verdad? Él recupera su fianza, y pues eso sería en el caso de que todo sea favorable para él. Pero cuando la administración tributaria es la que obtiene sentencia favorable firme al final de un procedimiento, entonces se tiene que hacer efectiva esa fianza o caución que garantizó los impuestos, ¿verdad? Entonces, cuando termina un procedimiento en la vía administrativa, que obviamente después de pasar un proceso judicial, los expedientes regresan a la administración tributaria. Y cuando es así, si se detecta que hay un impuesto a favor de la administración tributaria, pero hay una fianza, entonces este expediente se manda a la aduana, ¿verdad? De origen, para que le den cumplimiento a eso y ya pues pueda archivarse, ¿verdad?
Entonces, esas son las formas, obviamente, que existen y que van a garantizar, ¿verdad? Cuando la administración tributaria en cualquier conocimiento tiene la obligación, o sea, tiene conocimiento del incumplimiento de una obligación garantizada, entonces puede iniciar también el cobro y ejecución de la misma, ¿verdad? Entonces, todo ello son elementos que se tienen que ir viendo, pero eso es dentro de la administración tributaria. Por eso les decía yo que puede ser que en algún momento ustedes trabajen para la administración tributaria cuando sean abogados y les va a tocar que revisar ese tipo de expedientes, ¿verdad? En qué momento se va a ejecutar un cobro, en qué momento se va a demandar y en qué momento pues se verifica que la obligación tributaria ya fue cumplida mediante una fianza y que solo es de ejecutarla, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues obviamente, como les digo, son procedimientos internos que se van a regular en el Código Tributario, ¿verdad? Porque es la norma general en materia de tributos. También está el pago que realiza un tercero. El pago de esa deuda tributaria también la puede realizar una persona que no sea precisamente el contribuyente o incluso que no tenga relación directa con él. ¿Y cómo va a ser esto? Entonces, obviamente, pagando de forma, ahí sí que realizando el pago, ¿verdad? Pero lo pagado por esta persona, obviamente, puede ser de acuerdo, ¿verdad? Con el contribuyente responsable, porque puede ser que en el momento no tenga los medios para hacer ese pago, ¿verdad? Y obviamente esta persona tercera realiza el pago, pero tiene que identificar cuál es el expediente al cual se va a realizar el pago, ¿verdad? Para que pueda ser válido. De lo contrario, no tendría efecto. Entonces, cuando hay que realizar un pago, obviamente se realiza con los datos del contribuyente responsable y pues esta persona tercera pues puede exigir el pago, ¿verdad? Al responsable mediante algún documento en el que se haya acordado el pago por un tercero. De esa cuenta también tenemos, como les decía la vez pasada, que ahí el efecto del pago también se extiende a los beneficios que tiene el contribuyente, ¿verdad? De pagar. Y obviamente, por ejemplo, cuando en materia penal hay casos, por ejemplo, de que se tenga que realizar una rebaja. ¿Se acuerdan que hablábamos de los porcentajes que el Código Tributario regula a favor del contribuyente? Depende el momento en que se encuentre un procedimiento administrativo. En el ramo penal, cuando una persona está procesada penalmente, ¿verdad? Entonces puede solicitar en algún momento dado que se haga también una rebaja a la sanción, porque sabemos perfectamente que la rebaja es de la sanción únicamente. Jamás va a haber una rebaja en el pago del impuesto. Es únicamente en la sanción. Entonces, en este caso, cuando en el ramo penal una persona está siendo procesada y tiene que hacer el pago y necesita hacer una rebaja, aquí ya no es la SAT, ya no es la administración tributaria la que tiene la facultad de hacer de conceder esa rebaja, ¿verdad? Ay, no solo permítanme que se me entró la perrita aquí. Ay, mil disculpas a ustedes. Es que si no empieza a ladrar aquí adentro y me interrumpe. Pues sí, entonces en este caso, como les decía, en materia penal, ya no tiene facultad de la administración tributaria de hacer descuentos o rebajas en la sanción, ¿verdad? Sino que acá, como ya está en manos del juez competente, entonces ya únicamente es el juez el competente para autorizar, ¿verdad? En algunos casos no procede rebaja alguna, ¿verdad? Depende del tipo de delito que sea. Entonces, por el simple hecho de que hay ilícitos penales, ¿verdad? Entonces sabemos acá que la pena
Obviamente se va a regular de acuerdo a la gravedad del delito y la forma en que se hizo. Otra forma que nosotros tenemos de poder, el contribuyente, pues es decir, pueda realizar un pago ya cuando éste ha vencido. Entonces sabemos nosotros que previo a que sea requerido por la administración tributaria es que va a tener derecho a una rebaja. Y depende del momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando se cita al contribuyente para que esto se haga mediante un procedimiento de solución de conflictos, acá tenemos que el porcentaje, por ser en esa etapa, va a ser un 85%, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando de eso? Entonces, nosotros sabemos que no es lo mismo hacer el pago de obligaciones formales, en el cual la rebaja es diferente, porque la ley así lo regula. El Código Tributario establece que cuando es el pago de obligaciones formales que el contribuyente ha incumplido, que tiene que pagar multa, en este caso, cuando el contribuyente quiere pagar, acá, entonces ya sabemos nosotros que hay una rebaja, entonces del 75%, ¿verdad? Que no es lo mismo que cuando es en un mecanismo previo de solución de conflictos. Admite voluntariamente el contribuyente que quiere hacer el pago, pero obviamente la ley regula diferentes porcentajes, ¿verdad? Ahora nosotros cuando nos referimos al pago, también este tiene algunos elementos que debemos nosotros tener en cuenta y que el elemento del pago están los elementos subjetivos, que obviamente estos consisten en las personas por quien realiza el pago, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos elementos del pago, sabemos que el elemento subjetivo puede ser el deudor, el responsable, que sabemos que cuando hablamos de personas responsables, cuando estamos hablando de sociedades anónimas, ¿verdad? Cuando una empresa, una sociedad tiene varios establecimientos comerciales y en este caso el responsable va a ser la persona que tenga la representación legal o que tenga un mandato, ¿verdad? Para poder representar y pagar las deudas de la sociedad. Entonces, entre ellos podemos hablar del deudor, de los responsables y por terceros, ¿verdad? Y los terceros, que pueden ser los tres tipos de personas que pueden realizar el pago. Y están los elementos objetivos, que obviamente cuando nosotros estamos hablando de objetivos nos referimos al objeto, porque el objeto principal del pago es cumplir con esa prestación, ¿verdad? El nacimiento de la obligación tributaria, el objetivo principal es cumplir con la obligación tributaria y no es otra, ¿verdad? También cumplir con esa obligación tributaria y que el pago tiene que ser íntegro. No se puede considerar una deuda esté pagada hasta que no se haya hecho el pago total. Es decir, por ejemplo, cuando se hacen convenios de pago, ¿verdad? El contribuyente no ha cumplido y va a tener su finiquito, por así decirle, la constancia de que realizó el pago hasta que cumple con el pago de la última cuota. Porque como les decía, el hecho de que el contribuyente no cumpla con una de esas cuotas, entonces da derecho a la administración tributaria a dar por terminada esa obligación y exigirla legalmente, ¿verdad? Entonces hablamos nosotros de los elementos subjetivos, que es por el tipo, la persona que realiza el pago. El objetivo, que es el pago del impuesto y que tiene que ser de manera íntegra. Y también hay un elemento formal y un elemento temporal. Entonces, cuando nosotros hablamos de formales es porque la ley va a establecer el lugar y la forma en que se va a pagar ese tributo. Por ejemplo, como les digo, esto lo va a establecer cada ley específica. En la ley del impuesto al valor agregado, por ejemplo, el impuesto se va a pagar en el momento en que se emite la factura, ¿verdad? Porque ustedes cuando van a comprar algo, ustedes pagan y en ese momento les entregan la factura. Por ejemplo, si compran en línea, así que ustedes compren con tarjeta de crédito, ustedes ya le están pagando a la entidad y por correo mandan ahora la factura, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se hace el pago, ¿verdad? La forma, ya sabemos que tiene que ser en dinero, ¿verdad? Y está el elemento temporal, que es el momento que fija la ley para el cumplimiento de la obligación tributaria. Nos estamos refiriendo en este caso, por ejemplo, cuando sabemos nosotros que tenemos que pagar un impuesto, por ejemplo, los que facturamos, ¿verdad? Si nosotros emitimos facturas,
nosotros sabemos que cada fin de mes tenemos 30 días, ¿verdad? Del mes siguiente para nosotros realizar el pago de ese impuesto. Entonces la ley fija en qué momento se va a realizar el pago y depende del régimen al que estemos inscritos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va a determinar entonces cuáles son la forma y plazo en que vamos a pagar el impuesto. Eso lo va a establecer cada ley específica. En la ley del impuesto sobre la renta va a regular la forma en que se paga, en qué momento, ¿verdad? En algunos sabemos que el impuesto también puede ser retenido por un tercero y que obviamente si es así nos tienen que dar una constancia de retención para que nosotros podamos garantizar que el impuesto ya fue satisfecho. Porque ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, la persona que retiene un impuesto no lo entera la administración tributaria? Entonces ahí se da la responsabilidad solidaria porque los obligados éramos nosotros. Por ejemplo, si me retienen a mí, ¿verdad? Dígame, Walter. Licenciada, me surgió una duda. Es un supuesto. Imagínense que yo laboro para una empresa y es relación de dependencia, ¿verdad? Sin embargo, en la tarde yo tengo tal vez una clínica, no sé, profesional de algo, entonces yo emito facturas por servicios profesionales. Al momento de pagar mis impuestos, o sea, puedo hacerlo de ambas maneras, porque como emito una factura, por ejemplo, de servicios profesionales, y también pago impuestos al momento de tener una relación laboral con una empresa. Usted trabaja en relación de dependencia. Yo creo que cuando trabaja en relación de dependencia, como que no puede facturar o tener o cobrar por aparte, depende por el contrato en el que esté. Está algún auditor acá, el Wilfido que trabaja en la SAT, estará conectado, ¿no? Porque fíjense, pues, por ejemplo, en el caso de los abogados, cuando se trabaja en relación de dependencia, no se puede facturar fuera, ¿verdad? A menos que sea por docencia. Únicamente por docencia se pueden prestar servicios aparte de la institución donde uno trabaja, ¿verdad? Entonces, en este caso, no tengo conocimiento. Dígame, Claudia Santizo. Sí, licenciada. Bueno, yo realmente no soy auditora, pero en mi experiencia personal, yo soy pediatra y trabajo en relación de dependencia con una institución del en la que Estado. cubro 8 horas. Y por aparte, pues, mientras ejercí mi profesión de manera privada, pues facturaba, porque pues trabajaba para otras empresas o en mi clínica y pues simplemente sí podía facturar, pero estaba adjunta a un régimen especial, de tal manera que yo, por ejemplo, en mi relación de dependencia, como lo hace todo el mundo, por dar un ejemplo, presento mi planilla a la empresa para la que laboro, porque es una empresa retenedora. Y por otra parte, pues tributo a la SAT por medio de las facturas. Por mis facturas, exactamente. Y entonces, usted, como le retienen en el otro lugar, usted esas constancias de retención le sirven para hacer su cuadre, ¿verdad? Que a veces lo puede... Sí, de hecho, pues igual me retienen mensualmente el ISR y a final de año pues presento la planilla de ya le IVA devuelven electrónicamente como tal y en cierto periodo del año, que casi siempre es marzo, pues presento a la empresa una declaración definitiva y ellos finalmente me devuelven si yo llego al cierto margen de IVA, lo que ellos me han retenido, que es un máximo de 600 quetzales lo que le devuelven a uno. Ajá. Antes era más, ¿se recuerdan? Sí, antes le devolvían a uno, dependiendo de cómo uno llegara. Reportaba, ¿verdad? De IVA. Exactamente. Bueno, entonces ahí estamos. O sea, es el régimen, porque por ejemplo, si están en régimen de dependencia es una forma de tributar y si están facturando independientemente es otra forma, ¿verdad? Cuando se factura sabemos que es al mes siguiente que se va a pagar el impuesto y también va a depender del régimen, ¿verdad? Porque si es pequeño contribuyente, entonces va a ser el 5% y si es contribuyente general es el 12%, ¿verdad?
Entonces, estos son, entonces los elementos del pago, sabemos que están los elementos subjetivos, que es la persona que lo realiza, los objetivos, que es el fin o el objeto, ¿verdad? Que es el impuesto, y están los elementos formales y temporales. Formales, el lugar y la forma, y los temporales, que es el plazo que nos fija la ley para nosotros dar cumplimiento, ¿verdad?, al pago del impuesto. Dentro de las otras formas de pago, de extinción, perdón, de la obligación tributaria, también está la compensación. Entonces, la compensación también está contemplada en el artículo 44 del Código Tributario. No sé si alguien le quiere dar lectura. Para que participen. Bueno, entonces sabemos nosotros que la compensación se va a dar cuando se anulan dos obligaciones porque al mismo tiempo se convierte en deudor y también es acreedor, ¿verdad? O sea, tiene, por ejemplo, crédito fiscal a su favor y él también tiene débito fiscal, entonces compensan, ¿verdad? Y si es la misma cantidad, entonces ya no se extingue la obligación porque ya no hay tributo líquido que le pueda dar la administración tributaria, devolver para compensar, ni el contribuyente tiene la obligación de pagar, ¿verdad? Porque se extingue por darse esas dos figuras. Dígame, Henry. Buenas noches, licenciada. Si gusta, le leo el artículo 44 del Código Sí. Tributario. Muy bien. Dice artículo 44, compensación especial. El contribuyente o responsable podrá pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios líquidos y exigibles que tenga a su favor, aun cuando sean administrados por distinto órgano de la Administración Tributaria. Por la petición se hará ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Exacto. Entonces, a veces también se hacen esas solicitud de compensación, pero hay veces que se equivoca el contribuyente porque si bien dice el artículo, ¿se acuerda? Dice de impuestos líquidos y exigibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si a un contribuyente está solicitando devolución de crédito fiscal porque tiene acumulado, primero tiene que haber una resolución que indique que el contribuyente tiene derecho a ese crédito fiscal. Cuando ya se cuenta con esa resolución que se establece que sí tiene derecho a ese crédito fiscal, entonces puede solicitar la compensación. Lo que sucede muchas veces es que se realiza, por ejemplo, ellos tienen obviamente las constancias de crédito fiscal que pueden tener a su favor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que ellos presentan la solicitud de devolución de crédito fiscal, ellos deben de cumplir con ciertos requisitos para que la SAT pueda reconocerles, ya sea en compensación o en devolución, el crédito fiscal. Entonces, hay un artículo, por ejemplo, el artículo 16 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que establece en qué casos procede la devolución de crédito fiscal y establece que es a exportadores y a quienes vendan a personas exentas. Entonces, ¿qué pasa? Hay artículos, por ejemplo, el artículo 18 que establece cuáles son los requisitos que debe presentar el contribuyente para tener derecho a crédito fiscal. En uno de ellos hay varios, ¿verdad? Por los que recuerdo, por ejemplo, tiene que comprobar con facturas, ¿verdad? Primero las facturas en las cuales se detalle de forma clara cuál es el servicio prestado, ¿verdad? Tiene que estar bien identificado porque el crédito fiscal para su reconocimiento o devolución, ya sea para su compensación, entonces debe tener el crédito fiscal que soliciten esos pagos que realiza el contribuyente deben tener relación con la actividad que realiza la empresa, ¿verdad? Entonces, la ley es clara, dice que sean necesarios para producir, ¿verdad? Por ejemplo, el objeto a que se dedique la empresa, pero el reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en qué casos no son reconocidos como gastos que se relacionen con la empresa. Por ejemplo, una empresa
una finca de café, ¿verdad? Que esté lejos y tenga empleados y diga, bueno, voy a comprar alimentos para mis empleados, ¿verdad? Y después quiera poner esos gastos para solicitud, para que le reconozcan el crédito fiscal. El reglamento en el artículo 22 establece que todo lo que sea alimentos, ¿verdad? Para los gerentes, empleados, no se reconocerá crédito fiscal. Entonces ya la ley está fijando una forma, ¿verdad? Entonces, como les digo, es creer tener derecho a crédito fiscal, pero yo voy a decirle a la administración tributaria, mire, necesito este crédito fiscal. Entonces viene, porque como reportan, se va creando ese crédito fiscal a favor del contribuyente, ¿verdad? Entonces documentan, pero hasta que se revisa toda esa documentación, los auditores de la administración tributaria tienen que verificar que los gastos por los cuales el contribuyente está solicitando devolución de crédito fiscal llenen esos requisitos, que tengan, que se vinculen con la actividad que realiza la empresa, que las facturas se detalle el servicio, ¿verdad? O qué fue lo que se pagó para verificar que sí tiene relación con la actividad de la empresa. Y aparte de ello, tiene que demostrar también el medio de pago de esa factura. Entonces, cuando hablamos nosotros de crédito fiscal, hay un montón, o sea, son varias las normas que se tienen que tomar en cuenta para establecer la procedencia del crédito fiscal. Hay varios requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Si el contribuyente no cumple con esos requisitos, porque la ley taxativamente regula el procedimiento, ¿verdad? Y si no se hace o no se llenan los requisitos, entonces se le va a denegar crédito fiscal, ¿verdad? Puede ser que del crédito fiscal que está solicitando el contribuyente, parte sí se le reconozca, pero parte no. Por ejemplo, que establezcan estas facturas, bueno, estos gastos sí se relacionan, estos no. Y obviamente, en cada explicación de ajuste, los auditores hacen ver por qué fue que no se reconoció crédito fiscal y tienen que citar esos fundamentos legales que les sirvieron para determinar que no procedía el reconocimiento del crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, vamos de esa cuenta y eso puede suceder porque, como les digo, puede ser total o parcial, ¿verdad? El contribuyente presenta su solicitud de devolución, por ejemplo, de 1 millón, presenta su solicitud. Si hay dudas en cuanto a la documentación o se requiere, la administración tributaria le puede exigir otro tipo de documentos para verificar, ¿verdad? Después de que hacen toda la verificación, emiten un informe y concluyen que de ese millón que solicitó, se determina que cumple los requisitos y que únicamente se le pueden devolver 500, ¿verdad? El resto no, porque hay inconsistencias, puede ser que hayan inconsistencias o puede ser que no se relacionen. Entonces, va a emitir una resolución la administración tributaria en la cual reconoce que únicamente se le puede reconocer 500,000, por así decirlo, ¿verdad? Con esa resolución ya es líquida y exigible porque la SAT ya está diciendo, este es el crédito fiscal que se le reconoce al contribuyente. Con esa resolución líquida y exigible ya la SAT le está diciendo, mire, a esto tiene derecho. Entonces,